El litigio es una pretensión sintética creada por el genio del procesalismo mundial, Carneluti, que estableció que era un conflicto de intereses, calificado por la pretensión de uno de los combatientes, el actor, frente a la resistencia de otro sujeto en pugna, el demandado, pudiendo surgir lo que se llama tercería o intervención, con la llegada de otros, bien sea deduciendo derecho propio, distinto del demandante, o coadyuvando con cualquiera de las partes originales, en defensa del derecho sustantivo o material hecho valer. La tercería, entonces, es la denominación dada a la acción de un tercero, donde comparecen en juicio a nombre e intereses propios, para coadyuvar con la pretensión de alguna de las partes, o bien, para oponerse a ambas. En el Diccionario Jurídico Mexicano, en el rubro de tercerías, se establece la participación de un tercero que tiene un interés propio distinto o concordante con el del actor o con el de la parte demandada en un juicio preexistente. Su participación tiene 4 finalidades: ejercitar una acción o pretensión diferente a la del actor o a la del demandado, ayudar a uno o al otro en el ejercicio de su acción, oponerse a la ejecución de una sentencia y promover que la sentencia dictada en el juicio tenga efectos en otro preexistente. La participación de terceros en el proceso se expresa en castellano mediante una sola palabra, la tercería, que por lo mismo supera con mucho a las denominaciones compuestas en el derecho francés o italiano. La tercería significa la intervención de un tercero en un juicio, ejercitando el derecho de acción procesal, sea que se trate de una intervención voluntaria o forzosa. En sentido más restringido, la tercería ocurre cuando un tercero interviene en determinado proceso para ayudar a alguna de las partes en sus pretensiones. Las partes en sus pretensiones colaboran con alguna de ellas, y se trata entonces de la llamada tercería coadyuvante. Otra forma de las tercerías es la contemplada en el artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles, que en la doctrina se conoce con el nombre de oposición de tercero, consistiendo en la promoción que hace éste, a efecto de que no se ejecute una sentencia en bienes de su propiedad, por no haber sido escuchado en el juicio en que se pronunció, concediendo al tercero el medio más enérgico para evitar la ejecución de la sentencia. Esta es la llamada tercería excluyente. Y también dentro de un juicio accesorio, donde se promueva para que la resolución judicial en él se pronuncie, tenga efectos procesales en otro juicio preexistente. Esta figura puede revestir 2 formas: la tercería excluyente de dominio, que tendrá por objeto que se declare que el tercero opositor es dueño del bien que esté en litigio en el juicio principal, levantándose el embargo que ha recaído en él y que se le devuelva con todos sus frutos o accesorios, o bien que se declare que es el titular de la acción ejercitada. En uno o en otro caso, la sentencia debe reintegrarlo en el goce de sus derechos de propiedad o en la titularidad de la acción. También se encuentra la tercería de preferencia, cuya finalidad es que se declare que el tercerista tiene primacía, o sea, un mejor derecho en el pago con respecto al acreedor embargante dentro del juicio principal. También la tercería puede tener verificativo en un juicio seguido por 2 o más personas, donde pueden venir uno o más terceros que tengan interés propio y distinto del actor o demandado en la materia del juicio. El que ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que no debe tomarse la palabra juicio en la acepción restringida de la contienda que se entabla y se decide por medio de una sentencia, sino en su acepción amplia de procedimiento judicial, ya que la misma ley permite que se entablen tercerías hasta antes de que se haya dado posesión de los bienes al rematante. Esto significa, después de concluido el juicio, y no habrá razón para no estimarlas procedentes antes de la demanda. La violación del derecho de un tercero por un acto de procedimiento se le llama a un procedimiento diligencias prejudiciales, en su acepción restringida, o diligencias de ejecución de sentencia, que tiene que dar origen a una acción, que es la que se hace valer en la tercería.
Dentro de algunos procesos, también la tercería se constituye como una pretensión, en cuya virtud una persona distinta a las partes intervinientes en un determinado proceso reclama el levantamiento de un embargo trabado en ese proceso sobre un bien de su propiedad o el pago preferencial de un crédito con el producido de la venta del bien embargado. En ese sentido, por tercería debe entenderse el procedimiento que se abre con motivo del advenimiento al juicio de un tercero, que alega derecho propio, distinto del actor o del demandado. Las tercerías, en razón de la índole del derecho que se hace valer y de la calidad del interés que lo mueve, y que ha de ser distinto del de las partes en juicio, son de varias clases. Por ejemplo, las coadyuvantes del actor, las coadyuvantes del demandado, las excluyentes de preferencia o de prelación de pago. Existen muchas y profundas diferencias entre las tercerías coadyuvantes de las excluyentes. Esto fue un error, y de los más graves, cuando los redactores del código las comprendieron todas en un solo capítulo y las regularon mediante disposiciones comunes a todas y cada una de ellas. Para las tercerías coadyuvantes, se dispuso que se tramiten en la misma vía ordinaria o sumaria en que se ventila el juicio principal, siendo que todos se encuentran de acuerdo en ello, porque a nadie se causa perjuicio y porque tanto las partes como los terceristas se verían obligados a esperar hasta que se pronunciara sentencia definitiva en lo principal, pero obligar a aquel cuyos bienes han sido embargados injustificadamente a que siga la vía ordinaria o la sumaria para conseguir el levantamiento de un embargo ilegal es algo tan incomprensible que hasta se antoja inverosímil. Es por ello que la ley establece que las tercerías que se deduzcan en juicio deben sustanciarse en la vía y forma en que se tramite el procedimiento donde se interpuso la tercería. Así, en un juicio seguido por dos o más personas, pueden acudir uno o más terceros, siempre que tengan interés propio y distinto del actor, o sea en la materia del juicio, y que la tercería debe deducir en los términos prescritos para formular una demanda ante el juez que conozca del juicio. Las tercerías que se deduzcan en el juicio deben sustanciarse en la vía y forma en que se tramite el procedimiento donde se hagan valer. Mientras que las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cualquiera la acción que en él se ejercite y cualquiera que sea el estado en que se encuentre, con tal de que aún no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria. Además, los terceristas coadyuvantes se consideran asociados con las partes, cuyo derecho coadyuvan. En la tercería coadyuvante o adhesiva, el tercerista acude en forma voluntaria, cuando sabedor de la existencia de un procedimiento en que una parte está defendiendo un derecho que le pertenece, vienen a reforzar o a ayudar la posición procesal y sustancial de esa persona dentro del proceso. En las tercerías coadyuvantes se pueden llevar a cabo las gestiones que se estimen oportunas dentro del juicio, siempre que no deduciendo la misma acción u oponiendo la misma excepción que el actor o demandado respectivamente no vienen nombrado representante común, continuando la acción y defensa, aun cuando el principal se desista, y también para apelar e interponer los recursos procedentes. También en un juicio, seguido por dos o más personas, puede intervenir un tercerista para coadyuvar o adherirse con las pretensiones del demandante o demandado en los siguientes casos. Cuando alguna persona demuestre tener un interés propio para coadyuvar con el actor o el demandado, considerándose asociado con la parte a la que se adhiera, y cuando su derecho depende de la subsistencia del derecho del actor o del demandado. Los terceristas coadyuvantes pueden hacer las promociones que estimen pertinentes dentro del juicio y continuar el ejercicio de su pretensión o defensa o contrapretensión, aun cuando la parte principal u original se desista, y hacer uso de los recursos que la ley concede a las partes que iniciaron la controversia. El juez debe correr traslado a los litigantes de la primera petición que haga el coadyuvante,
Cuando venga el juicio, y en vista de lo que exponga, resolverá si es de admitirse la intervención adhesiva. La resolución que se dicte puede ser apelable en el efecto devolutivo. La pretensión que deduce el tercerista asociado debe decidirse con la del principal dentro de una misma sentencia. Y esta sentencia definitiva, que se dicte en el juicio principal, perjudicará o beneficiará al tercerista coadyuvante. Las tercerías excluyentes de dominio ocurren cuando voluntariamente los terceristas tienen un derecho que les ha sido desconocido. Estas necesariamente se fundan en el dominio que sobre los bienes o sobre la acción ejercita el tercero. No es lícito interponerla a aquel que consintió en la constitución del gravamen o del derecho real en garantía de la obligación del demandado. Con la demanda de tercería excluyente pueden oponerse en todo negocio, cualquiera que sea su estado, y no suspender el curso del negocio. Pero si son de dominio, resulta necesario que no se haya dado posesión a los bienes del remanente del actor, en su caso, por vía de adjudicación. El juicio principal debe seguir sus trámites hasta antes del remate, y desde entonces se suspenderán sus procedimientos hasta que se decida la tercería. El tercerista puede presentarse a deducir, por derecho propio, otra pretensión distinta que intente excluir los derechos del actor y del demandado, teniendo la facultad de concurrir al proceso o de iniciar uno nuevo, en caso de que ya se haya dictado sentencia firme en aquel, y debe oponerse ante el juzgado que conozca del negocio principal. Las tercerías de preferencia tienen por objeto que se declare que el tercerista tiene prioridad en el pago con respecto al acreedor embargante en el juicio principal. No pueden interponer tercería de preferencia las personas que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias: un acreedor que tenga hipoteca u otro derecho real accesorio en finca distinta de la embargada; el acreedor que sin tener derecho real no haya embargado el bien objeto de la ejecución, aunque no lo haya embargado, puede ser acreedor preferente por la naturaleza intrínseca de su crédito; el acreedor a quien el deudor señale bienes bastantes a solventar el crédito, ya que aunque lo señale, se le causa al acreedor un perjuicio, porque se le obliga a sacar a remate esos bienes, siendo así que puede recibir el pago de su crédito en el juicio principal, sin mayor molestia para él. Y por último, el acreedor a quien la ley le prohíba en otros casos. Es por ello que las tercerías excluyentes de preferencia o de mejor derecho deben fundarse precisamente en la preferencia que alegue el tercer opositor para ser pagado antes que el ejecutante. La preferencia de los créditos frente al deudor común deriva de las disposiciones sustantivas respecto de la prelación que los mismos tienen, y deben tomarse en cuenta, como regla general, las inscripciones de los gravámenes en el registro público de la propiedad. Algunas características procedimentales de las tercerías excluyentes de preferencia son las siguientes. Son admisibles mientras no se haga el pago de demandante en el juicio principal. No suspenden el curso del juicio principal, en el que puede continuar hasta la realización de los bienes, para el solo efecto de suspender el pago. El pago debe hacerse al acreedor, que tenga mejor derecho en los términos que aparezca en la sentencia dictada en la tercería. Cuando se presenten 3 o más acreedores, si estuvieren conformes, se seguirá un solo juicio, graduado en la sentencia, pero si no lo estuvieren, se seguirá el juicio necesario de acreedores. Y por último, no pueden promover tercerías excluyentes de preferencia el acreedor que tenga hipoteca u otro derecho real, en finca distinta de la embargada, que sin tener derecho real no hayan embargado el bien objeto de la ejecución, y a quien el deudor señale bienes bastantes para poder solventar el crédito. En algunas ocasiones, un tercero puede concurrir al pleito, no por su voluntad,
por lo que no se le puede llamar tercerista, sino que son las partes originarias, o el juez, quien lo convoca a participar en el proceso. Esta participación provocada recibe también la denominación de intervención forzada u obligada. El llamamiento al tercero puede también tener lugar cuando el deudor es demandado por uno de los pretendientes y, no sabiendo qué persona sea su verdadero entre varios de aquellos, pide al juez se le cite para que en juicio compruebe sus derechos y mediante una sentencia firme se declare cuál es su verdadero acreedor. El tercero obligado a la evicción también puede ser citado a juicio de manera oportuna para que le pare perjuicio la sentencia. El demandado que pida sea llamado al tercero debe proporcionar el domicilio de éste y, si no lo hace, no se dará curso a la petición respectiva. Si afirmare que lo desconoce, debe exhibir el importe de la publicación de los edictos para notificar al tercero en esta forma. El demandado debe denunciar el pleito al obligado a la evicción antes de la contestación de la demanda, solicitando al juez, quien según las circunstancias ampliará el término del emplazamiento para que el tercero pueda disfrutar del plazo completo. El tercero a la evicción, una vez salido al pleito, se convierte en principal. En el derecho mexicano, la intervención de tercero es provocada por una de las partes, para que una vez hecha la denuncia del pleito al tercero, la sentencia que recaiga pueda afectarlo forzosamente o pararle perjuicio. Es por ello que la ley establece que compete acción a un tercero para coadyuvar en el juicio seguido contra su deudor solidario, y esta misma facultad le corresponde al tercero, cuyo derecho dependa de la subsistencia del derecho del demandado o del actor. El deudor de la obligación indivisible, que sea demandado por la totalidad de la prestación, también puede hacer concurrir a juicio a sus codeudores, siempre y cuando su cumplimiento no sea de tal naturaleza que solo pueda satisfacerse por el demandado. La denunciación del pleito es la comunicación formal de la pendencia de una causa, dirigida por una de las partes, de la misma a un tercero. No se ejercita con ella una verdadera acción procesal, ya que su objeto es hacer posible al tercero una participación en el proceso. El litis denunciante puede tender, por medio de la litis denunciación, a dar ocasión al tercero para una de estas tres cosas: hacerle entrar como interviniente adhesivo, principal, o asumir la causa como demandado. Para promover una intervención adhesiva, cuando una parte, para el caso de serle desfavorable el resultado del litigio, crea poder ejercitar contra un tercero una acción de garantía o indemnidad, o cuide los derechos de un tercero, la acción del comprador demandado, por defecto de la cosa, para repetir contra el deudor principal. Otro punto a destacar es que las tercerías aparecieron tardíamente en la historia del derecho procesal, ya que no existen antecedentes de ellas en el derecho romano, ni en el medieval, y tampoco en el derecho canónico. Las leyes españolas, desde el Fuero Juzgo y la novísima recopilación, tampoco la reglamentaron, por lo que es necesario llegar hasta la Ley de Enjuiciamiento española en el año de 1885, para encontrar algunos antecedentes del ordenamiento jurídico de que se trata. Las tercerías nacieron en el derecho laboral mexicano, en la Ley Federal del Trabajo de 1931, en sus artículos 566 al 569, con la salvedad de que se referían solamente a la tercería excluyente de dominio sobre los bienes embargados, y fueron regulados con mayor precisión en la Ley Federal del Trabajo del año de 1970 y las reformas de 1980. En el sentido amplio, la tercería implica la intervención de un tercero en juicio, ejercitando un derecho de acción procesal, ya sea que se trate de manera voluntaria o forzada.
En el sentido restringido, la tercería significa la intervención de un tercero en determinado proceso, en el que hace valer sus derechos de propiedad o de preferencia, para evitar que el remate de los bienes embargados le pueda causar perjuicios irreparables. Como se ha abordado, la Ley Federal del Trabajo reconoce dos tipos de tercerías: las excluyentes de dominio, que tienen por objeto el levantamiento del embargo practicado indebidamente en bienes propiedad de terceros, para evitar el remate correspondiente. Y también las tercerías de preferencia, cuya finalidad es obtener el pago preferente de un crédito con el producto de los bienes embargados. En ellas, el tercero debe demostrar su mejor derecho al cobro del crédito de la persona que obtuvo mediante la diligencia de embargo. De ello se infiere que por virtud de las tercerías, las personas terceras ajenas a la responsabilidad del conflicto intervienen en el juicio con el propósito de proteger su patrimonio. El trámite de las tercerías es el siguiente. Las tercerías se tramitan en forma incidental por el tribunal o junta que conozca del juicio principal que lo originó. Habrán de ser planteadas y resueltas por el pleno de la junta o el tribunal que conozca del juicio principal. Las tercerías se promoverán por escrito, acompañando las pruebas suficientes que justifiquen la propiedad de los bienes embargados o la preferencia del crédito. El tribunal debe ordenar el trámite del incidente de tercería por cuerda separada, es decir, mediante expediente diverso del principal, debiendo citar a las partes a una audiencia dentro de los 10 días siguientes, en las que después de haber expuesto sus argumentos y desahogadas las pruebas, se deberá dictar la resolución que corresponda conforme a derecho. Las tercerías no interrumpen la tramitación del procedimiento. Sin embargo, la tercería excluyente de dominio suspenderá únicamente el acto del remate, mientras que la de preferencia, el pago del crédito. Cuando la resolución sea favorable al tercerista, el tribunal ordenará que se levante el embargo o se pague en su caso el crédito declarado preferente. El tercerista puede promover el incidente ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del tribunal exhortante. En caso contrario, todas las notificaciones deben realizarse al devolver el exhorto con el resultado de la diligencia, remitiendo la solicitud del tercerista. Asimismo, las tercerías pueden promoverse en cualquier momento y hasta antes del remate de los bienes embargados. En la fracción 23 del apartado A del artículo 123 constitucional, se establece que los créditos en favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones tienen preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concurso de quiebra. En la Ley Federal del Trabajo, ese derecho se ha extendido un poco, ya que la fracción segunda del artículo 924, relativa a los efectos de los emplazamientos a huelga, determinó una preferencia hasta por el importe de 2 años de salarios del trabajador. En realidad, la norma reglamentaria más general es la incluida en el artículo 114 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión, ya que el Tribunal del Trabajo procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. Independientemente de estas reglas, resulta evidente que se pueden plantear cuestiones importantes sobre el tema, atendiendo a derechos preferentes o excluyentes sobre las cosas embargadas, lo que origina el régimen de las tercerías, atendiendo a la disposición del producto de los bienes, en orden a la preferencia que marque la ley. No puede dejarse de considerar que una de las cuestiones es la relativa al posible cruce de jurisdicciones,
ya que de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, es posible que el trabajador, con el apoyo del tribunal, tenga que hacer valer sus derechos ante juzgados civiles o ante autoridades fiscales, el IMSS o el mismo Infonavit. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio de preferencia, tal y como se ha mencionado. En tanto que la regulación respecto de las preferencias de crédito, contenida en la Ley Federal del Trabajo, se ocupa en dos lugares diferentes, tanto de los efectos de los embargos, como en la adjudicación del producto del embargo. En el primer caso, se hace valer, en lo fundamental, la preferencia de los créditos laborales sobre los que no lo sean, aun cuando el embargo sea posterior, siempre que el embargo se practique antes de que quede fincado el remate. En ese sentido, el presidente ejecutor o juzgador hará saber a las demás autoridades que existe un embargo preferente derivado de un crédito laboral y que, por lo tanto, el producto del mismo debe destinarse a pagar, en primer lugar, el crédito laboral. También la ley fija una serie de reglas que permiten resolver las cuestiones de preferencia ante la autoridad civil o administrativa. De hecho, el tribunal interviene dando aviso de la preferencia tanto a la autoridad jurisdiccional civil como a la autoridad administrativa que pretenda hacer valer otro tipo de crédito, para el efecto de que antes de adjudicar o rematar los bienes del patrón, se tengan en cuenta los derechos de los trabajadores. En ese sentido, la autoridad jurisdiccional debe tener en consideración en primer término el contenido de las resoluciones laborales. La única disposición en la Ley Federal del Trabajo que intenta resolver, así sea de manera precaria, el problema de la preferencia entre créditos del mismo origen laboral es el artículo 979, que establece que si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los trabajadores, se harán a prorrata, dejando a salvo sus derechos. Ello significa que entre trabajadores no habrá preferencias en razón del tiempo. De esta manera, de la oportunidad en que fueron ejercidos los derechos y practicados los embargos, al momento de la adjudicación, independientemente de la antigüedad de los créditos, el valor de recuperación habrá de distribuirse de manera equitativa. Al concurrir créditos laborales y otros, resulta evidente que serán absolutamente preferentes los créditos laborales, inclusive sobre créditos con garantía hipotecaria o prendaria y de cualquier otra naturaleza. No puede dudarse, al mismo tiempo, del profundo sentido de justicia social, de la determinación correspondiente y de lo negativo que puede ser ese sistema para el desarrollo económico de un país como el nuestro. El capítulo relativo al procedimiento de tercerías y preferencias de crédito fue reubicado y denominado en forma diferente a través de la reforma en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1980. En su sección primera, establece todo lo relativo a las tercerías, estableciéndose que las tercerías pueden ser excluyentes de dominio de preferencia. Como se ha mencionado, las tercerías excluyentes de dominio tendrán como propósito conseguir el levantamiento del embargo que se haya practicado en bienes propiedad de terceros. En tanto que en las tercerías de preferencia, lo que se busca es que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y 1 de mayo de 2019, se estableció en la Ley Federal del Trabajo
que las tercerías se tramitarían y resolverían por el tribunal que conociera del juicio principal, sustanciándose en forma de incidente. Las tercerías deben interponerse por escrito y deberán acompañar el título en que se funde, así como las pruebas pertinentes. Si no se cumplen estos requisitos, la tercería debe de desecharse. Por otra parte, el tribunal debe ordenar que se tramite la tercería por cuerda separada, citando a las partes a una audiencia dentro de los 10 días siguientes, donde se les escuchará y después de desahogadas las pruebas, habrá de dictarse la resolución. Por lo que se refiere al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, se debe de observar lo dispuesto en los capítulos 12, 17 y 18 del título 14 de la Ley Federal del Trabajo. Es importante mencionar que las tercerías no suspendan la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio solo suspende el acto del remate, mientras que la preferencia el pago del crédito. Al declararse procedente la tercería, el tribunal debe ordenar el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenar que se pague el crédito declarado preferente. El tercerista puede presentar la demanda ante la autoridad exhortada que haya practicado el embargo. Para ese efecto, debe designar el domicilio del lugar de residencia del tribunal exhortante en el término de 5 días, a la fecha en que se practicó o tuvo conocimiento del mismo, debiendo señalar el domicilio dentro de la jurisdicción de la autoridad exhortante, ya que si no hace la designación, las notificaciones se le deben practicar por boletín o a través de estrados. Cuando la autoridad exhortada devuelve el exhorto, habrá de remitir la demanda de tercería dentro del término de 3 días, a la fecha en que se haya practicado el embargo. Mientras que en la sección segunda, de los artículos 979 al 981, se establece todo lo relativo a la preferencia de los créditos. La Ley Federal del Trabajo dispone que cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores pueden solicitar al tribunal que prevenga la autoridad jurisdiccional o administrativa a la que se tramiten los juicios en los que se pretendan hacer efectivos créditos contra el patrón, para que antes de llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes embargados, se les notifique para garantizar el derecho preferente que la ley les conceda en esta disposición. Una vez tramitada la tercería excluyente de preferencia correspondiente y determinado el monto del mismo,
Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los trabajadores, deben de hacerse a prorrata, dejando a salvo sus derechos. La preferencia debe substanciarse conforme a las reglas siguientes. En primer lugar, la preferencia debe solicitarse por el trabajador ante el tribunal, donde se tramite el conflicto en que sea parte. Deberá indicar de manera específica cuáles son las autoridades ante quienes se substancian los juicios, en los que puedan adjudicar o rematar bienes del patrón. Habrán de acompañar copias suficientes de su petición para correr traslado a las partes contendientes en los juicios de referencia. Cuando el juicio se tramite ante la autoridad judicial, el tribunal debe prevenirle, haciéndole saber que los bienes embargados se encuentran afectos al pago preferente de un crédito laboral, y que por lo tanto, antes de rematarlos o adjudicarlos, debe notificar al trabajador para que éste comparezca a deducir sus derechos. Por otra parte, al tratarse de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano del Seguro Social o aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, bastará con que el tribunal remita oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales. Estaciones se encuentran pendientes de cubrir para que o rematar los bienes. Se procede conforme a lo que establece el artículo 170 de la Ley Federal de Si los juicios seguidos ante el tribunal fueron sentenciados por cantidad líquida o se haya efectuado la liquidación correspondiente, el tribunal debe hacerlo saber a la autoridad judicial o administrativa que haya sido prevenida, remitiéndole copia certificada de la sentencia, así como de la resolución de la tercería preferente de crédito, para que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados. Si el patrón antes del remate sus bienes, se deberá cubrir laborales, donde la prevención. De tal suerte, se puede apreciar que la tercería es la acción que deduce un tercero en un procedimiento previamente instaurado entre dos o más personas, con la finalidad de coadyuvar
o adherirse a las acciones del demandante o a las acciones del demandado, o bien para excluir los derechos de ese tercero. Tanto la noción procesal de parte como la noción de tercero, en sentido procesal, se vinculan ineludiblemente al proceso. Es parte de acuerdo a su situación jurídica quien demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demande, en interés personal o de otro, la sentencia o mandamiento ejecutivo mediante el proceso y quien interviene luego de modo permanente y no transitorio o incidental, siendo tercero quien no es parte formal en el proceso en el momento de constituirse la relación jurídico-procesal. Cuando se dice que existen terceros, frente a los cuales pueden surtirse los efectos jurídicos de las decisiones adoptadas en el proceso, y con motivo de él, se le da el término tercero, en un sentido procesal. La ley protege a esa clase de terceros, otorgándoles el derecho de oponerse a la ejecución del acto enderezado a lesionar sus derechos, por virtud del imperativo establecido en el artículo 14 constitucional, a partir del cual surge también su derecho a intervenir en el proceso, cuando sus derechos puedan ser lesionados en el mismo. Al margen de que en todo proceso litigioso han de intervenir dos partes, demandante y demandado, pueden intervenir otros sujetos que pueden o no tener interés en la solución del litigio. Pero para que esas personas adquieran el carácter de tercerista o tercer opositor, ese interés debe ser propio e independiente al de las partes. Debido a ese interés, no solo se les puede facultar a intervenir en el juicio defendiendo su interés, sino que además se les reconoce el derecho a deducir otra acción distinta a la que se debate entre las partes. Esta acción, como se ha mencionado, se deduce a través de una tercería, que puede ser coadyuvante o excluyente, dependiendo de si su interés es concordante al de las partes o distinto al de alguna de ellas. En las tercerías excluyentes, las cuales deben ventilarse por cuerdas separadas, la naturaleza de un juicio es que el interés del tercero sea opuesto al de las partes. Según el derecho constitucional, las tercerías excluyentes pueden ser de dominio de preferencia. En la tercería excluyente de preferencia, el tercero buscará que se le reconozca su mejor derecho como acreedor y, por ende, la preferencia que tiene a ser pagado antes de quien figura como acreedor en el juicio con relación al cual se promueve la tercería. En tanto que en la tercería excluyente de dominio, el tercero buscará que se le reconozca el dominio ya sea de la acción que se ejerce, o la propiedad del bien, o de los bienes involucrados en el juicio, respecto del cual promueve la tercería, para lo cual es menester acreditar que es el propietario del bien que pretende excluir del juicio, respecto del cual intenta la tercería. De esta manera, el opositor puede ejercer su derecho de acción a la jurisdicción mediante la promoción de un juicio en el que deban observarse también las formalidades esenciales del procedimiento. Un punto importante dentro de la tercería excluyente de preferencia a dilucidar es el tema relativo a los límites temporales del ejercicio de la acción de tercería de preferencia. Es importante mencionar que los límites temporales establecidos para la interposición de cualquier acción de tercería de preferencia no son solo referencias temporales, sino que forman parte de los elementos fundamentales de la modalidad de tutela judicial que se dispensa en la tercería.